Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, y voy a dar lectura del 1 al 10. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora les repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Dios o de Cristo. ¿Pueden sentarse, hermanos? La aprobación divina humana es un tema que ahorita está en los aires, fuertemente. Lo podemos ver desde de las altos puestos del gobierno, lo vemos por todos lados en la política, lo vemos en los medios sociales, en las redes sociales. ¿Qué es lo que el hombre busca hoy en día? ¿La aprobación de quién? Y tristemente, gran parte de los evangélicos hemos caído en este problema. Gran parte. El Señor me llevó a este pasaje para meditar en él. Primero ser procesada yo y también compartirlo a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo habla de esto a los Gálatas, y para que entendamos un poquito quiénes eran los Gálatas, realmente esta carta es una defensa al evangelio, una carta de defensa al evangelio, o una carta que también es conocida como la carta de la libertad. Durante el periodo del gobierno del Imperio Romano, se extendió tanto, el evangelio estaba creciendo, pero el imperio estaba abarcando todas aquellas provincias donde el evangelio llegaba, y de ahí maneras tan sutiles en las que el enemigo trabaja, y empiezan a levantarse algunos diciendo que no era justo que a los gentiles, a los que no eran judíos, les llegara el evangelio, porque ellos no eran pueblo escogido por Dios. Ellos, los judíos, decían: nosotros nos fue dada la promesa de un Mesías, y si fue a nosotros, ¿por qué tienen que entrar estos? Ellos no tienen derecho. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablarles de una manera muy especial y muy fuerte también aquí, y él mismo se pone como ejemplo cuando dice en el versículo 1: yo, a Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo. Él tenía toda la autoridad para hablar de esta manera y sacudir la conciencia espiritual de la iglesia de Galacia y decirles en qué están pensando. No hay otro evangelio más que el que se les ha predicado. No hay otro. Y cualquiera que venga, sea un hermano o si fuera un ángel, ni siquiera a él le crean. Dice la versión antigua: porque es anatema o maldito sea. Porque no puedes cambiar lo que Dios ya estableció, un orden perfecto desde antes de la fundación del mundo, y 39 libros de la Biblia que te traen por la línea sanguínea de un redentor hasta llegar a Jesucristo, y de Jesucristo hasta una carta como es la revelación de Apocalipsis. Todo un libro
que nos habla del gran amor de Dios y la salvación del hombre, que es el mayor interés del Todopoderoso. Tan claro, tan perfecto, tan exacto, que entre 66 libros ninguno se contradice entre ellos. Gentes de diferentes épocas, de diferentes edades, de diferentes etnias. El Señor hablando a través de ellos una palabra viva y poderosa, eficaz, verdadera. Y ellos teniendo el conocimiento les había subido a la cabeza y decían: esto nada más es para nosotros. Pero mientras que ellos están peleando y discutiendo ese asunto, vienen otros con malas intenciones, egoístas, y empiezan a tergiversar la palabra que había sido predicada por los apóstoles y a cambiar el evangelio. Empezaron a añadir cosas que no venían de Dios. Y entonces el apóstol Pablo les dice claramente que aprendan a identificar. Dice el versículo 7: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. ¿Qué sucede cuando nosotros nos dejamos guiar o ponemos oído, atención a lenguas o a conocimientos o a personas de exaltación propia que empiezan a hablar de otra cosa que no es dirección del Espíritu Santo, que no viene con dirección del Espíritu Santo? Empezamos a ser confundidos. Hoy en día mucha gente se sale de las iglesias. Es que fulano de tal dijo tal cosa, pero ¿dónde está el evangelio puro que tú recibiste? Aquí está, pero está en tu corazón, sigue en tu corazón. ¿Por qué te dejas desviar? ¿Por qué pones atención a estratagemas de hombres, como dice el apóstol Pablo en otra ocasión? ¿Por qué permites? La doctrina no va a ser cambiada, jamás. Pero ¿por qué permites que tu corazón se abra a ese tipo de cosas? Y muchos hoy en día todavía, y conozco bastantes, se han ido también a judaizar. Se van al lado judaizante, o sea, empiezan a ir a conocer una sinagoga, y ya se levantaron muchas iglesias, entre comillas, que lo que hacen es judaizar y traen todo lo que es del Antiguo Testamento a estos días y dicen: esto es lo que agrada a Dios. Pero entonces hacen la gracia a un lado, totalmente la gracia de Jesús la hacen a un lado, y van por el reglamento, y otra vez el sábado prenden la menorá y ponen el halal, el pan judío, y lo parten, y no es que esté malo, pero lo hacen una doctrina o una religión. Eso es de los judíos, no es para nosotros. Nosotros fuimos salvos por gracia. Si nosotros nos toca estar en Israel con algún pastor amigo y esa noche le toca celebrar, ahí comemos con ellos y no estamos pecando por eso. Pero es para ellos, no es para nosotros. No es para nosotros. Entonces la gente se empezaba a confundir. El enemigo, que es un engañador, es experto en traer diferente tipo de confusiones a la mente y al corazón de las personas, y de maneras muy sutiles. Muy bonito lo presenta para que la gente por ahí se vaya. Y se han levantado tantos predicando cosas que no vienen en la palabra, anunciando falsas verdades o verdades a medias. Toman una parte de la porción de la escritura y la mitad es real y la otra mitad es para cautivar, y a la vez está tergiversando no solamente el evangelio, la vida de aquella persona que le está escuchando, la vida de aquellos que los empiezan a seguir. Hoy más que nunca se está viendo fuertemente esto. Por eso el Señor dijo: la fe de muchos se enfriará. Ya no es una fe genuina. Empiezan a confiar en el hombre, empiezan a hacer ajustes, arreglos de acuerdo a la mente humana y no bajo la poderosa palabra de Dios. Pues así estaban en ese tiempo
los hermanos Gálatas, y por eso el apóstol Pablo les trae este mensaje de parte del Padre, hablándoles de esa manera. Y claramente el versículo 1 les dice que su llamado a ser apóstol no fue por voluntad humana, no fue porque un hombre lo puso. Él mismo fue alcanzado por el poder divino. Cuando el Señor Jesucristo lo tumba del caballo, la misma voz de Jesucristo le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Directamente. A muy pocas personas les sucedió eso. Aquí estuvo el pastor Víctor Tahir de Pakistán hace unas semanas. Él fue una de las personas, y otro hindú que yo conozco, de la poca gente que he conocido yo, que se les reveló el Señor directamente a ellos. Ninguna persona les fue a predicar el evangelio. Lo mismo sucedió con Saulo de Tarso, directamente, porque él era un perseguidor de la iglesia. Por eso Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Perseguir a mi iglesia es perseguirme a mí. Aquí estoy. Y él no conocía a otro Señor más que el César. Pues ahí se rindió y le llamó Señor a Jesús. Ay de aquel que le llamará Señor a otro, le cortaban la cabeza. Pero ahí se rindió y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Pues ese maravilloso Señor que ha venido a transformar nuestras vidas, por lo cual estamos aquí hoy en día. Ese maravilloso Señor que ha hecho milagros en tu vida y en la mía. Ese maravilloso Dios que nos perdonó, que nos sacó de la lacra del pecado, de la falta de perdón y toda la inmundicia que cargábamos, sigue siendo hoy Dios fiel y verdadero. Y sigue siendo su misma palabra, la única que trae esperanza a la humanidad, al pecador. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros escuchamos otras voces, el sistema en el mundo está tóxico por todos lados ahora. Y si no tenemos cuidado, es una línea tan delgada que nos lleva allí. Y no solamente nos lleva ahí nos quedamos si no tenemos cuidado, si no tenemos activa la alarma del Espíritu Santo y la percepción espiritual para darnos cuenta qué está pasando conmigo, qué está pasando con mi fe. Es una pregunta que todos los días nos debemos hacer. ¿Qué está pasando con mi fe? ¿Qué tanto he crecido en el Señor desde el día que le conocí o que le recibí en mi corazón? ¿Qué tanto estoy tomando de la verdad de Cristo Jesús? ¿Qué sucede? Que lo que se está moviendo en el mundo trae confusión. Y si trae confusión a los adultos, imagínense los jóvenes. Imagínense cómo son seducidos fácilmente. La Biblia le dice al Señor que hay una promesa para los hijos que honran a los padres. Pero también hay maldición cuando el hijo deshonra al padre. Todo lo que el hombre dice es temporal, pero lo que viene de Dios es eterno. Y eso es lo que a nosotros nos sustenta y nos sostiene. Cuando nosotros recordamos en la Biblia de gente que decidió agradar a Dios, yo pensaba en Moisés. ¿Cuántas veces se tuvo que presentar ante el faraón? Ante una autoridad humana. Pero a él no le importó. Deja ir a mi pueblo, dice el Señor. No se van a ir. Deja ir a mi pueblo. ¿Y en nombre de tú quién vienes? Del Dios Todopoderoso. Moisés, aunque creció en la casa del faraón, nunca trató de agradar al faraón. Rahab, aquella ramera, cuando están los espías, ella en su corazón es dirigida por Dios para esconderlos, para que no vieran la muerte. Ella estaba exponiendo su vida a morir. Ella podía haber muerto, pero ella obedeció a la voz del Dios, del Espíritu Santo, y los escondió, y ellos no fueron aniquilados. Y Esther sabía que presentarse ante el rey le podía costar su cabeza, su vida. No le importó. Dijo: ayunen y oren por mí 3 días, yo me voy a presentar ante el rey, si perezco, que perezca.
No le importó agradar al hombre. Y Dios le dio la victoria, obviamente. Pero hoy en día, hermanos, canjeamos la verdad por la mentira tan fácilmente. Tan fácilmente nos dejamos seducir por lo que los demás piensan o dirán de nosotros. ¿Qué dirán de mí si no cumplo con ellos? Es que ¿qué va a decir de mí si no estoy con él en su cumpleaños? Pero es que es el domingo y ni modo, Dios sabe que yo tengo que cumplir. Dios sabe que eres su hijo y que Él es primero en tu vida. Tan fácilmente nos dejamos seducir por esas cosas. Y así el hombre y la mujer, el joven y no importa la edad. Muchos se preocupan tanto por el qué dirán. Se preocupan tanto por agradar al patrón, al amigo, al compadre, al qué sé yo. Y empiezan a tergiversar la verdad de Dios que está en ellos. Poco a poco las cosas empiezan a cambiar y su relación con Dios empieza a menguar y a menguar. Es que yo tengo compromisos. Sí, pero el primer compromiso es con el Señor. Mi primer compromiso es agradar al Padre Todopoderoso. Si tú cada día que te levantas lo único que te concentras es en agradar a los hombres, estás sometido a ellos y siempre se te dificultará agradar o servir a Dios. Si tú desde que te levantas en tu mente es todo lo que hay, es agradar a los demás, ya tienes problemas para agradar a Dios. Por eso cuando empiezas a servir a Dios o se te da una asignatura, se te hace una pesada carga. Porque estás viviendo una vida para agradar a los demás. O servimos a Dios a medias. ¿Cuánto nos afecta que los demás piensen qué piensan de nosotros? ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones de acuerdo a lo que piensan los demás? ¿Y cuántas veces tomo decisiones de acuerdo a la palabra de Dios? De acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces? Póngale usted mismo la balanza. ¿Cuántas veces? Nuestra principal preocupación es agradar a los demás. Nosotros necesitamos vivir, hermanos, sabiendo que el principal auditorio que tenemos es el Señor. Testigos. Está el mundo de testigos. Pero que a nosotros nos interesa con quién estar bien es con el Señor. Muchas personas han fracasado por agradar a otros. Muchos jóvenes han caído en la droga porque tenía que agradar a su amigo y probó la primera vez y ya no pudo quitarse eso, se hizo adicto. Muchas mujeres cayeron en la prostitución a causa de agradar a alguien. Muchos perdieron su ministerio a causa de agradar a alguien. Los hemos visto caer. Muchos dejaron toda una vida hermosa en el Señor por agradar al hombre. Después vienen los años en los que, como decía Salomón, en los que no tienen contentamiento. Ya nada les satisface porque perdieron el objetivo, porque soltaron la visión y no son felices, pero fueron cautivados por lo que otro pensaba, por lo que otro decía o por lo que de ellos esperábamos, y nuestra confianza ya no fue depositada en Dios, y eso cuesta muchas lágrimas, cuesta muchos dolores de cabeza y fracasos. Cuando el apóstol Pedro y los discípulos fueron acusados por haber estado sanando enfermos, haciendo milagros, vinieron y les acusaban para llevarlos a la cárcel, están a punto de ir a la cárcel. Pedro dijo: ¿nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Si nos quieren llevar a la cárcel, llévenos, pero nosotros tenemos a quien servimos. Adentro y fuera de la cárcel servimos al mismo Dios Todopoderoso.
Es necesario. ¿Hasta dónde se ha hecho una necesidad en ti agradar a Dios? ¿Hasta dónde se ha hecho una necesidad? Una necesidad que nos impulsa, que en la mañana nos levanta y nos ponemos a cuentas con el Señor. Hoy no quiero hacer nada que a ti no te agrade. Si me tienes que voltear la agenda, si me la tienes que mover, glorifícate tú. Qué importante, hermanos, para una vida victoriosa en Cristo Jesús es el buscar agradar al Señor antes que a los demás. A nosotros se nos debe constituir una necesidad agradar a Dios antes que al mundo. El Señor Jesucristo dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese permanece para siempre. Hoy es una cosa, hoy es un sistema que atrae desde los más pequeños hasta los más viejos. Yo tengo una tía de 88 años y la fui a visitar hace 2 años, la única sobreviviente de la familia de mi padre, y yo me quedé sorprendida cuando nos pasó a sentarnos a su mesa y a tomar café. Me dice: ¿tú tienes Facebook? Le dije: sí. ¿Tienes Instagram? No. ¿Tienes Twitter? No. Me empezó a decir un montón de cosas que yo no sabía que existían. Y cuando la veo cómo maneja el celular, y digo: wow, ahí te acabo de mandar esto, ahí te acabo de mandar esto. 88 años. Es todo lo que hace mi tía todo el día. Está metida en los medios, en las redes sociales. ¿De qué se alimenta su espíritu? ¿De qué se alimenta su alma? Y es una anciana. Y eso lo vemos en los niños, en los jóvenes, no se diga, los adolescentes, ¿no? Sin darnos cuenta, es un control que empieza a dominar y a controlar a la gente, el carácter, el espíritu de la persona. Gente que no se levanta el domingo para ir a la iglesia porque se desveló hasta 2, 3 de la mañana en los medios, o sale el sábado a la noche. ¿A quién estamos agradando con eso? ¿En qué nos ayuda eso? ¿En qué edifica eso? Pablo decía en el versículo 10: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Qué buscamos nosotros, iglesia? ¿Ganar la aprobación divina o la humana? ¿Qué buscamos con nuestra vida? ¿Qué tipo de testimonio damos? ¿Qué mostramos al que no conoce a Cristo? El sistema del mundo jala, atrae, ensordece, embrutece. Yo acabo de dar 2 ejemplos de lo que fue Moisés y Rahab. Ellos no les importó agradar al hombre. Pero sí tenemos otros dos personajes bíblicos, como Elías. Elías acababa de destruir, de matar a los 400 profetas de Baal. Victorioso el profeta, pero escucha la voz de una mujer y se deja influenciar por Jezabel y va y se esconde en la cueva. Aquel poderoso hombre de Dios va y se esconde en una cueva por temor a qué dice Jezabel, a las amenazas de Jezabel. Qué terrible el cambio que hacemos cuando buscamos la aprobación de los demás. Herodes, por agradar a Herodías, y la hija de Herodías sale haciendo un baile para él, muy sensual, muy especial, con todos sus amigos invitados ahí. La mujer dice: quiero la cabeza del profeta Juan. Y hace la danza y la canjea por la cabeza del siervo de Dios. Y le cortan la cabeza a Juan y se la traen. Pésimo rey. Qué estupidez tan grande.
por un capricho de una mujer, por agradar a una mujer. Y lastimosamente vamos cayendo poco a poco, en agradar a los demás. Pero para el Señor no tenemos tiempo. Para el Señor ya no tenemos cabeza. Para el Señor ya no tenemos fuerzas. Para el Señor no tengo nada. Porque me pasé toda la semana, todo el mes. Yo no estoy hablando de no trabajar, hermano. Estoy hablando de agradar. Donde nosotros definimos lo que es trabajo y donde nosotros agradamos a los demás. Donde nosotros agradamos a nuestra propia carne en lugar de agradar en el Espíritu Santo al Señor. Ya todo lo que se llama Dios, iglesia, nos cae pereza y cansancio. Pero hablemos de otras cosas. Y ahí corremos y ahí tenemos energía. Qué importante es autoanalizarnos, hermanos, cuando había este problema con los judíos de Galacia y obviamente los gentiles. Me recordaba el tema del apóstol Pedro, cuando Pedro se cerraba que ellos eran judíos nada más y que los demás no tenían derecho. Y entonces él está en la azotea y él tiene una revelación, tiene una visión donde baja una sábana grande sostenida de 4 puntas y ve animales, reptiles, cuadrúpedos, ese tipo de animales que bajan, que vienen, que ellos no pueden comer, los judíos, por las pezuñas, por lo que tienen, son impuros. Ante la ley de los judíos son impuros. Pero el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y le vuelve a repetir 3 veces: mata y come. Y Pedro dice: ¿pero cómo? Yo nunca he comido nada impuro, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le responde? No llames impuro lo que yo ya limpié. Y eso me vuelve a mí a recordar que el Señor limpió nuestras vidas. Limpió nuestras vidas. Nos hizo libres para su honra, gloria y santificación de su nombre, para su servicio del Señor. La aprobación del hombre no hace libre a nadie, nos confunde, nos arrastra, merma lo que hemos recibido en el Espíritu, nos lleva para abajo. Y nunca terminarás de agradar al mundo o a los hombres, nunca. Hasta enferma. Yo tuve que decir una vez a una pareja: ustedes necesitan salir de esta casa, necesitan salir de esta área, porque eran por todos lados, eran contaminados con la familia que vivían, con un montón de cosas. Cuando ellos salieron de ese lugar, ellos empezaron a prosperar hermosamente. Ellos volvieron a sentir la paz de Dios que un día habían recibido. Ellos empezaron a disfrutar la vida en el Espíritu otra vez. Hay tanta toxina por todos lados. La depravación crece en otros niveles más sutiles, pero ahí está. Y claro, el mundo le dice a los jóvenes: ya tienes 18 años, es legal, tú puedes hacer lo que tú quieras, ya no te tienes que someter a tus papás, tú ya tienes mayoría de edad, aunque no tenga ninguna madurez ni para agarrar una cosa para limpiar o ayudar en la casa, pero ya tienen 18 años. Y ellos sienten el derecho de decirle a mamá: ya no te metas en mi vida, mamá, es mi vida. Papá, no te metas en mi vida. Pues no tuvieran vida si no fueran por sus padres. Hasta esa insensatez se llega. ¿Y cuántos hombres por agradar a los amigos han perdido su matrimonio? ¿Cuántas mujeres por agradar a la amiga han perdido a su marido? Es necesario agradar a Dios, hermanos, antes que a los hombres. Repito, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y el Señor vino a ofrecernos una vida en abundancia. Y una vida en abundancia es
Es vivir en paz y en tranquilidad, respetando los unos a los otros, sin imponerle a nadie cargas, amándonos, sin imponer cargas a los demás, sin darte cuenta. Cuando tú vives para agradar al mundo, a los demás, se va haciendo una pesada carga en tu vida. Ya después no te la puedes quitar encima. Es muy difícil, porque hacemos trato con el mundo del mal. Así es que el apóstol Pablo habla de esta manera, haciendo recalcar que no puede ser cambiado el evangelio. No aceptemos que el evangelio sea cambiado. El evangelio de poder vino a activarse en nuestro corazón para nuestra redención, nuestra salvación, nuestra santificación. Una palabra que otra persona diga no puede venir a cambiar algo tan fuerte y tan poderoso, si usted no lo permite, si yo no lo permito. ¿Cuántas cosas se publican en las redes y nosotros las aplaudimos así, poniéndole like, cuando sabemos que eso no agrada a Dios? Pero como es mi amigo, y si no le pongo like, a mí dijo una persona, yo mejor la voy a quitar a usted porque usted nunca me da likes. Lo siento, pero nada de lo que tú publicas es bueno. A mí no me edifica. Y si a mí me interesa que la gente sea edificada, pues lo siento, simplemente no te pongo nada. Y si no me quieres de amiga, bueno, mi amistad te bendice. Pero si no quieres mi amistad, Dios te bendiga. En eso solapamos mucho el pecado. Mucho. Mucho. La maldad. Calladamente, pero estamos solapando. Estamos agradando al hombre más que a Dios. Y cómo necesitamos, hermanos, estos días estar bien conscientes de que el Señor viene pronto. Y Él viene por una iglesia que agrade su nombre, que exalte su poder a través del testimonio, que siga predicando el evangelio, que siga mostrando amor al necesitado, que sigamos en la unidad del Espíritu, que ninguna arma forjada va a prevalecer contra una iglesia que está unida en el Espíritu Santo, que estamos adorando a un Dios vivo y que nos guardamos del mal, nos alejamos del mal. El Señor se glorifica hermosamente en esta carta, y si usted la ven, toda la carta de los Gálatas son exhortaciones, pero a la vez es una defensa contra aquellos que atacan el evangelio, la verdadera palabra del Señor. Y nos haría bien leerlo esta semana. Yo se los pido, se los encargo, léalo. Son bien poquitos capítulos. Si usted abre ahí su Biblia, se va a dar cuenta que solamente son 5 capítulos. 5 capítulos de hermosas exhortaciones, de hermosos ejemplos en los que nos ubica. Por si había algo que nos estaba jalando a agradar al hombre, nos damos cuenta que estamos desagradando a Dios. Y qué importante es que tanto necesitamos que Dios sea manifiesto en nuestras vidas para bendición cada día. Pues así mismo nosotros debemos vivir una vida que agrade al Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los demás. Es necesario obedecer a la voluntad divina y no la humana. El Señor es el que nos está viendo. Su mirada está sobre nosotros. La aprobación que nosotros necesitamos es la del Señor. Olvídate que los demás te aprueben. Te van a acusar, te van a señalar, te van a decir tú no eres de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son del montón. Nosotros somos de un reino exclusivo, de un Dios santo y maravilloso. Ellos necesitan mucho lo que tenemos, pero mientras que no te lo reciban, dijo el profeta, que se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos, porque te vas a perder. Ellos necesitan mucho lo que tú tienes, pero no te dejes llevar por la emoción, no te dejes llevar por lo que está en su mente. En su mente no reina Cristo, en tu corazón Cristo está, y Él quiere reinar. Cuando nosotros hacemos a un lado lo que no nos conviene, estamos agradando al Padre. Buscar lo bueno, dijo el Señor, y aborrezcan lo malo. Aborrezcamos todo eso que nos contamina, que nos atrae, que nos envuelve, pero que después parece muy bonito al principio, pero después
trae unas consecuencias desastrosas. La iglesia de Cristo necesita levantarse en estos días. Necesitamos estar en el avivamiento, hermanos. El Señor está por hacer cosas muy fuertes en toda la tierra. Y la iglesia de Jesucristo está en toda la tierra. Y Él nos llamó a ser portadores de su gloria, portadores de su poder, portadores de su luz, portadores de su gracia, portadores de su amor. A eso nos llamó a la iglesia el Señor. Y Él nos sigue amando. Él no ha dejado de amarnos, no se ponga triste. Pero ¿de quién usted está buscando la aprobación? ¿De Dios o de los hombres? Piensa qué tanto te ha estorbado el buscar la aprobación de los hombres. ¿Qué tanto te ha estorbado tu búsqueda del Señor? Tú sabes que Dios es bueno, sabes que Dios te ama, sabes que es un Dios maravilloso, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si todos buscáramos agradar a Dios, esta obra ya nos estorbaría en las paredes. Véngase los viernes a la oración. Le aseguro que se va a levantar espiritualmente. ¿Dónde están aquí los que estuvieron el viernes? Gloria a Dios. Hermoso. Buscar, refugiarnos en la presencia del Señor, orar los unos por los otros, las necesidades del otro, la tomo, no para quedarme con ella, pero para poner a los pies del Señor. Y el Señor cada viernes se manifiesta, porque al siguiente viernes estamos dando gracias porque ya fue contestada la petición. Estamos dando gracias porque ya la ley obró a mi favor. Estamos dando gracias porque ya tal familiar se convirtió. Gloria al Señor. Esa es la iglesia. Y ha sido la iglesia por todos los siglos. La iglesia que se une para agradar a Dios tiene la victoria asegurada.